Es un placer una vez más estar aquí compartiendo a través de estos medios con ustedes. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar a nuestro Dios para que sea el Espíritu de Dios el que fluya en esta noche, el que ministre su corazón allá en su casa. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, una vez más venimos delante de ti, mi buen Dios, para declarar tu fidelidad, tu amor, Señor, y tu fortaleza en nosotros, Padre. Gracias por ese amor precioso, gracias porque eres fiel para con nosotros, mi Señor, porque tu palabra dice que así, Señor, si nosotros fuésemos infieles, tú permanecerás fiel, Señor, y eso lo sabemos y lo hemos entendido y te damos gracias. Vamos, mi hermano, dígale: te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Yo he visto tu fidelidad en mi vida, yo he visto tu fidelidad en mi familia, Señor, yo he visto tu fidelidad en mi salud, Señor. Bendito Dios, gracias, gracias por tu fidelidad, gracias por guardarnos, gracias por protegernos, Señor. Gracias, bendito Dios, por siempre tener cuidado de nosotros, mi Rey. En esta noche como hijos venimos, mi Señor, a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, a escuchar la voz de nuestro Dios para seguirle, mi Señor amado y precioso Dios. Por eso te pedimos, Señor, háblanos en esta noche, que tus siervos oímos, tus siervos estamos atentos a esa voz poderosa, Señor amado de la gloria, a esa palabra hermosa que darás en esta noche, esa palabra que declaramos que dará fruto en nosotros al 100%, mi Señor. Preparamos nuestro corazón, abonamos nuestro corazón, mi Señor, para que tu presencia esté allí, para que tu presencia nos ayude, Señor, a producir, bendito Dios, a que esta palabra produzca en nosotros frutos, bendito Rey de la gloria. Muchas gracias, mi Señor, y pedimos que tu bello Espíritu Santo esté ministrando en cada casa, mi Señor, en cada hogar, en cada vida, mi Rey. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Por eso yo coloco en esta hora la necesidad de mis hermanos, Señor, en la salud, bendito Dios, en la familia, en la economía, bendito Rey de la gloria, en cualquier área de su vida que esté necesitando, Señor, el favor tuyo. Yo pido, Señor, que tú seas supliendo, bendiciendo, respondiendo, mi Señor, a tu pueblo como sabes hacerlo, porque eres fiel, mi Rey. Yo te doy gracias, Señor, bendito Dios, y agradecemos tu presencia en este lugar, porque tu presencia es la que hace todas las cosas, mi Rey precioso. Tu presencia maravillosa es la que se derrama en los hogares de mis hermanos en esta noche. Tu presencia maravillosa es la que ministra los corazones, Señor, la que nos trae la bendición, la que nos trae la respuesta, mi Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, Padre bello, y te honramos, mi buen Señor. Aleluya, bendito sea mi Señor. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, esta noche es una noche de grande victoria, agarrados de la mano poderosa de Dios. Por eso la maravillosa paz del Señor Jesús está en tu vida, en tu familia y en todo lo que tú emprendas porque eres portador de Cristo. Por eso vamos a leer la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 22, estos dos versículos, el verso 2 y el 14, que nos traerán una gran bendición a nosotros, la iglesia, en esta noche. Amén. Dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Amén. Qué bendición es lo que nos espera, lo que Dios desde un comienzo nos profetizó y quiso hacer de cada uno de nosotros. Y aquí nos da la palabra del Señor en Apocalipsis lo que va a hacer para nosotros, que ya debemos estar disfrutando esto en este tiempo nosotros, la iglesia, que es algo muy importante. Por eso Jesús está dispuesto para que cada día nosotros le busquemos, para que seamos llenos de sus ricas bendiciones conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos protege, y cada uno de nosotros debemos buscar esas bendiciones tan maravillosas. Por eso Dios dice que Él
restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Él va a restituir. Nosotros normalmente, el hombre, cada hombre piensa que cuando le pasa algo, echarle la culpa a Dios, que es culpa de Dios. Muchas de las circunstancias que nos pasan en la vida es un mal acto o un mal comportamiento de nuestros actos, y por eso cada uno de nosotros a veces recibimos alguna dificultad en la vida. Pero cuando nos volvemos a Dios, cuando buscamos a Dios, dice que Él restituye los años, que cuando nos apartamos o por alguna circunstancia pasó algo en la vida de la persona y no obedeció a Dios, en ese momento el enemigo se enseñoreó. Al enseñorearse tomó ventaja, tomó dominio, vino enfermedades, vinieron ruinas, problemas, algunas cosas tan tremendas en la vida de la persona. Pero cuando se vuelve el corazón a Dios, inmediatamente Dios empieza a obrar poderosamente en el corazón de esa persona y restituye los años que se perdieron, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, dice la palabra del Señor. Son las cosas que Dios viene a restituir a favor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos va a hablar la palabra en esta noche, la restitución, cómo Él quiere desde un comienzo darnos bendiciones grandes, y nosotros como hombres nos hemos apartado de esas bendiciones maravillosas, de lo que Dios ha querido siempre de regalarnos a nosotros. Por eso la palabra del Señor nos comienza a hablar allí en Apocalipsis capítulo 2, el versículo número 9 de este árbol que la pastora nos acaba de leer, esos dos versos. Y ese versículo 9 dice así en Génesis capítulo número 2, verso 9, dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Qué bendición es esta palabra que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Nos dice que desde el comienzo Dios constituyó dos árboles. Estos dos árboles dice que era un árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso nosotros debemos empezar a trabajar como terminamos hace 8 días en la palabra, que la palabra nos dijo que nosotros no estamos aquí en el mundo para juzgar. Nosotros estamos es para manifestar la gloria de Cristo en nosotros. Eso es lo que vamos a manifestar, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros juzgamos, vienen problemas en la vida de la persona, que ya lo vamos a ver, pero normalmente el que juzga es Dios. Dios es el que juzga, es el juez justo, y por eso es el que va a juzgar todas las cosas. Ahora, nosotros como iglesia estamos es para llenarnos de la gloria de Cristo, para compartir al hombre de lo que portamos, la vida de Cristo, el árbol de la vida, que es Cristo en nosotros. Eso es lo que el mundo está esperando. El hombre allí sin Cristo está esperando que nosotros compartamos, es la vivencia de Cristo. No que ellos están mal o que están bien, sino la vivencia de Cristo, lo que Cristo está haciendo. Pues nosotros normalmente, cualquier persona que está sin Cristo, pues está haciendo las cosas mal. Por eso es importantísimo saber es que nosotros estamos para compartir esa vivencia maravillosa, y esas vivencias nosotros debemos experimentarlas primero en nosotros. Por eso las vivencias del árbol de la vida son las mismas vivencias del poder del Espíritu Santo que han puesto en nosotros, de Gálatas 5:22, cuando nos dicen que son los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos del Espíritu Santo, el amor. Si una persona va a predicar y no se tiene el amor, pues está fallando. Por eso la persona no está hablando que hable del amor, sino que manifieste el amor. Y ese amor es importantísimo manifestarlo. Amor, el gozo. El gozo es importantísimo, iglesia. Si la iglesia, si alguien va a predicar la palabra del Señor y está las personas esperando que las personas se conviertan, pero van con grandes problemas, no se tiene el gozo de la satisfacción de que somos salvos, el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Por eso es importantísimo entonces saber que las personas que no conocen al Señor no están esperando que nosotros vayamos a juzgarlos, están esperando es que nosotros manifestemos lo que ya ha puesto Dios en nosotros, que es el amor, el gozo, la paz. Experimentar esa paz maravillosa que hoy en día no se experimenta con tantos quehaceres, con tantas cosas. Pasa lo de Marta, con tantos quehaceres, Marta, afanada, con tantos quehaceres. Jesús le recomendó: escoja lo mejor, escoja la mejor parte, y esa mejor parte es pegarnos a las cosas del Señor, que es
Cuando lo buscamos a Él, creemos en Él, tenemos en nuestro corazón el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Son esos frutos, dice que contra ellos no hay ley. Es decir, los que están por fuera, que no manifiestan el árbol de la vida. El árbol de la vida manifiesta eso en nosotros, esos frutos: el amor, la paz, la fe, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Esos frutos los experimentamos nosotros como iglesia, y eso es lo que el mundo está esperando que nosotros manifestemos a ellos. Sí, pastor, pues dice la palabra del Señor, iglesia, en Juan capítulo 15 dice la palabra del Señor que nosotros debemos estar pegados a la vid verdadera, porque si no estamos pegados a la vid verdadera, pues no podremos dar frutos, porque dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer, y es verdad, para nosotros poder dar frutos, porque la Biblia dice que la palabra del Señor dice que Él nos limpiará para que llevemos frutos, ¿cierto? Y nos continúa limpiando para que llevemos más fruto, y el fruto que Él espera precisamente en nosotros, el primer fruto es el fruto del Espíritu, que nosotros demos ese fruto del Espíritu, que es, como lo decía usted, pastor, el amor, la paz, el gozo, la fe, lo que siempre el Señor dice que nosotros tenemos que dar, porque tiene que haber un cambio en nuestra vida, tenemos que experimentar una transformación dentro de nosotros, una vida totalmente cambiada. Por eso el Señor nos ha dicho algo acerca de nacer de nuevo, y es que nosotros tenemos que nacer de nuevo, porque tenemos que ser una nueva criatura, es decir, tenemos que experimentar la vida de Dios en nosotros, porque así es que nosotros la podemos compartir, porque hay mucha gente que habla de Jesús, y eso está bien que hablemos de Jesús, pero nosotros con nuestros actos hablamos de Jesús, con nuestro comportamiento hablamos de Jesús, y ahí es donde la persona se da cuenta realmente qué hay en nuestro corazón. Si Jesús está en nuestro corazón, nuestra vida será de acuerdo a lo que el Señor ha dicho que nosotros vivamos, pastor. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que Jesús vino aquí y dijo: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y nosotros, como hemos sido redimidos, hemos sido salvados, nosotros hacemos lo que vemos que por la palabra Jesús hacía, y es lo que Él viene a enseñarnos, que nosotros debemos transmitir eso. Es decir, dice la palabra que los que estamos en Cristo debemos andar como Él anduvo. Eso es, haciendo el bien, ayudando a los demás, orientando a los demás. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos realmente ejemplo, y que vivamos la palabra que hemos aprendido por medio de la Escritura, pastor. Amén, amada pastora, así es. Por eso nosotros aquí en medio de la iglesia, cuando nos declaramos que somos iglesias de Jesucristo, entonces somos del cuerpo de Cristo, y al ser el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que comer de Cristo. Al comer de Cristo, pues eso es lo que vamos a manifestar, la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo entonces es presentar fruto. El fruto es cuando yo ya estoy en la vida espiritual, entonces empiezo a tomar en mi corazón el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y ya el fruto es lo que yo ya tengo que presentar. Se llama madurez espiritual. Por eso es importantísimo para nosotros saber entonces que el mundo está esperando o la persona sin Cristo, que nosotros manifestemos el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, entonces esos frutos es el árbol de la vida, y ese árbol de la vida entonces es lo que nosotros vamos a empezar a experimentar de una forma maravillosa. Una persona que no conoce al Señor está esperando es que cada uno de nosotros no lo juzguemos, sino les presentemos los frutos de lo que Dios ha puesto en nosotros, de lo que Cristo es realmente y que está haciendo en nuestras vidas, que es el verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Eso es importantísimo. Cuando pensamos que estamos para juzgar, entonces estamos tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso nosotros no hemos tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo tomó el hombre, y por eso cuando se toma del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues se vienen aquellas dificultades, y no estamos para juzgar. Porque Jesús dice allí en el capítulo 7 de Mateo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es importantísimo entonces lo que Jesús nos está diciendo. Es un principio importante, porque el juez justo, porque es nuestro juez, es nuestro Dios todopoderoso, es el único que puede juzgar.
Por eso cada uno de nosotros, Jesús nos recomienda, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces cuando nosotros juzgamos, nos estamos agarrando del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y lo que Dios ha querido desde un comienzo es que nosotros nos aferremos, nos agarremos de Él, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol extraordinario que cada hombre y cada mujer en la Biblia, cuando han descubierto esto, nos han dejado los escritos, que es tan importante para nosotros y que lleva fruto en nuestra vida. Por ejemplo, el salmista, en el Salmo número 1, el versículo 2, dice que en él está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, en la ley, en la palabra, ¿en qué la palabra? Es Cristo, que en él medita de día y de noche. Cuando se goza de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Allá en el verso 3 del capítulo 1 está diciendo eso del Salmo. Entonces es importantísimo saber que cuando nosotros tomamos del árbol de la vida, lo hacemos, por eso son frutos del Espíritu Santo, son los frutos del árbol de la vida en nosotros. Inmediatamente somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que vamos a hacer prosperará, porque es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y el salmista lo comprendió. Las personas en la Biblia que comprendieron esto tuvieron grandes victorias en medio de dificultades grandes en la vida de ellos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando usted piensa, pero es que fue el salmista y yo quiero ver algo en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús nos está diciendo lo que dice el salmista, pero ya es lo que Él vino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso el domingo lo estábamos hablando aquí en la iglesia, que es la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo estaba declarando el aguijón en la carne, que 3 veces decía, Dios, quíteme ese aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Por eso la gracia, que es Cristo, es lo que cada uno de nosotros debemos estar buscando en nuestra vida. Es la presencia maravillosa de ese árbol de la vida en nosotros. El árbol de la vida entonces manifiesta los frutos del Espíritu Santo en nosotros, y empezamos a manifestar esa experiencia o esa madurez espiritual a un mundo que está necesitando de esos frutos, que es el amor, la paz, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Eso es lo que el mundo está esperando, pero que nosotros no simplemente hablemos, sino que lo manifestemos, que es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor, y es que nosotros encontramos, iglesia, en la palabra dice el Señor, yo no he venido para los sanos, sino para los enfermos, porque los enfermos son los que tienen necesidad, y precisamente porque Él vino a ayudar al necesitado. En ese tiempo vino a ayudarnos a nosotros y seguimos siendo necesitados del Señor, pero hay gente necesitada y nosotros estamos, es como decía usted, pastor, no para juzgar, no para condenar a nadie, sino para ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro prójimo? Porque eso dice la palabra. Dice que los mandamientos, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos insta, nos está diciendo que debemos ayudar a nuestro prójimo, porque obviamente nosotros siempre queremos estar bien, ¿verdad, pastor? Exactamente, y eso dice el Señor, que como nosotros queremos estar, también queremos que nuestro prójimo esté, como es, bien bendecido, cambiado, ayudado, sanado. ¿Y cómo es? A través de la palabra, a través de cuando nosotros vamos, le compartimos, le damos, le ponemos la mano en el brazo y le decimos, vamos, adelante, Dios lo puede ayudar, y nosotros damos testimonio de que Cristo vive en nosotros, porque eso dice el Espíritu, que nosotros damos testimonio de que Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cómo hablábamos anteriormente? Con nuestro comportamiento, con nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo es tu comportamiento en tu casa? ¿Cómo está tu comportamiento en tu trabajo? ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Cómo te comportas con tus amigos, con tus jefes, con todo lo que tienes alrededor? ¿Cuál es tu comportamiento? Es una buena pregunta, y es donde nosotros debemos mirar cómo me estoy comportando, ¿como Cristo o contrario, pastor? Amén, así es, amada pastora.
por eso nuestro Señor Jesucristo manifiesta esas bendiciones tan maravillosas que coloca ese poder en nuestras vidas para que nosotros podamos compartirle a los demás esa maravillosa palabra de lo que Dios ha puesto en nosotros, ese fruto, esa experiencia maravillosa de poder tener al Señor en nuestra vida y poderla manifestar a los demás. Ese es el fruto, los frutos que debemos empezar a manifestar. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor entonces que todo el que de lo que come, del árbol que se agarra, de ese árbol que se come, pues eso es inevitable que va a llevar un fruto. El que come del árbol de la vida, pues va a manifestar el árbol de la vida. El que come del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues va a manifestar esas cosas. Y por eso es irrepensible que todo lo que comemos, eso es lo que vamos a reflejar. Si el alimento personal que nosotros estamos tomando para nuestro cuerpo, de acuerdo a la calidad del alimento, será la calidad de vida de la persona. En la vida espiritual es igual, de acuerdo a la calidad que nosotros dedicamos para recibir la palabra del Señor, para recibir de ese árbol, de ese fruto que nos alimenta, pues nuestra vida espiritual va a ser mejor, porque nosotros nos acordamos que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, y esa lucha constante dice que la carne es débil, pero el espíritu es el que nos fortalece para que nosotros no comamos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que ciertamente vivimos bajo las circunstancias que tenemos que experimentar esas cosas, pero no vamos a comer de ello porque tenemos el árbol de la vida. Porque cuando Judas va a ahorcarse, ¿por qué él se ahorca en un árbol? Porque él no comió del árbol de la vida, que era Cristo. Él no aceptó en su vida el árbol de la vida, aun cuando estuvo 3 años y medio con Jesús, pero le gustaba lo que decía Jesús quizás y todas las cosas, pero no tomó ese árbol de la vida. Él nunca le reveló el árbol de la vida que es nuestro Señor Jesucristo en su vida. Por eso él terminó ahorcándose en un árbol. Por eso cada árbol que de acuerdo a lo que se tome o se arraigue la persona o lo lleve a su vida, terminará llevando sus frutos. Si se apega al árbol de la ciencia del bien y del mal, así es como va el mundo, pegado al árbol de la ciencia del bien y del mal, juzgando, peleando en guerras, en tantas dificultades. Pero Dios nos ha prometido, como nos habló en Apocalipsis, el que toma de ese árbol, el que toma de esas bendiciones maravillosas, tiene alimento, tiene sustento. Y eso es lo que Dios desde el comienzo nos quiso dar. Por eso el salmista comprendió, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos recalcó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a experimentar en nuestra vida. Por ejemplo, podemos pensar también, amada pastora e iglesia, ¿qué pasaría donde Judas hubiese pedido perdón a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál sería el actuar de nuestro Señor Jesucristo? Pero de ahí viene una ley importantísima, natural, que cada árbol, un principio eterno que dice que cuando una persona no está en el árbol correcto, será juzgado por el árbol que tanto él ha juzgado. Es decir, si la persona no está en el árbol de la vida, como Judas no estuvo del árbol de la vida, pues fue juzgado por el árbol en el cual él se acobijó, que fue la ambición que estuvimos viendo hace muy poco también aquí en la iglesia. Y por eso es importantísimo para cada uno de nosotros saber que el árbol de que nosotros debemos tomar, ese es el árbol de la vida, el árbol que es Jesús, que Él manifiesta en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Por eso los frutos del Espíritu Santo se empiezan a manifestar en nuestra vida cuando nos agarramos de Jesús, cuando le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Esas cosas se manifestarán, esos frutos, porque es Cristo, es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. El hombre entonces que toma del árbol de la ciencia del bien y del mal es un hombre que termina penalizado por sus actos, por lo que él está haciendo, y termina el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un árbol que desgasta, porque termina la persona en pleitos, en problemas, en guerras, en dificultades en la vida. Por eso Dios nos recomienda que cada uno de nosotros debemos buscar el árbol de la vida, el árbol de la vida que es nuestro Señor Jesucristo, que nos trae vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Y esa vida tan abundante para cada uno
uno de nosotros, entonces inmediatamente cuando nosotros buscamos ese árbol de la vida, no solo trae el perdón, porque Jesús nos trajo el perdón y es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, pero también nos justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra a través del apóstol Pablo. Entonces, nosotros somos justificados. El perdón es de lo que ya nuestros errores, las cosas que cometimos. Eso es el perdón de todas las cosas que cometimos. Pero la justificación es de lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que va a seguir haciendo por nuestras vidas. Claro que sí, pastor. Y la palabra del Señor nos enseña, iglesia, dice la palabra del Señor: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Precisamente porque tenemos que reflejar el amor de Dios, el amor de nuestro Padre Celestial. Los frutos, dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Por eso tenemos que ser el reflejo de Dios sobre esta tierra, que donde nosotros pisemos, que donde nosotros vayamos, dejemos huella, pero buena huella, pastor. Amén. O sea, un buen ejemplo, una ayuda de que realmente demostrar que Cristo está en nuestro corazón, que así como nuestro Padre es misericordioso, nosotros también somos misericordiosos. Es decir, que nos dolemos, nos duele ver a otro en dificultad y corremos a ayudarlo, miramos cómo ayudarlo, primeramente en oración y también ayudarlo físicamente en lo que la persona necesite. Nosotros somos el reflejo de Dios aquí sobre esta tierra, el reflejo de Jesús somos nosotros, iglesia. Por eso somos llamados a dar fruto, por eso somos llamados a testificar, a dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, iglesia. Amén, mamá pastora. Iglesia, por eso si Cristo vive en nosotros, manifestamos lo que Cristo ha puesto en nuestras vidas, que es lo importante. Por eso, si tomamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues la persona termina sin fuerza. Pero cuando tomamos del árbol de la vida, inmediatamente, aun cuando hoy no veamos la victoria, tenemos asegurado que terminaremos la carrera en victoria. Hoy no estaremos viendo, quizás hoy está pasando por los mismos problemas, por las mismas dificultades que tú veías antes, pero ya está agarrado del árbol de la vida. Y el árbol de la vida sabe que sus hojas traen sanidad. O sea, si hay una enfermedad va a traer sanidad. Nos leyó la pastora en esta hora que es importantísimo tomarnos allí en el versículo número 2 que nos acaba de leer de Apocalipsis, que esas hojas traían sanidad. Y cada uno de nosotros entonces sabemos que si nos tomamos del árbol de la vida, entonces habrá sanidad para nosotros. Por eso, si quizás hoy no estás viendo que sigue el dolor, quizás en tu cuerpo sigue la adversidad, pero yo quiero decirle que por la llaga de Jesús tú estás sano, estás sana. Por eso debemos creerle a la palabra del Señor. Eso es tomarnos del árbol de la vida, es tomarnos de Jesús, que Él nos trajo las promesas. Si hay alguna adversidad, alguna preocupación, acuérdese que Él es el gozo. Que acuérdese que Él nos trae la paciencia para poder esperar ese milagro maravilloso. Él nos pone la fe, esa fe que tenemos que tener en cualquier área que estamos necesitando ahora. Quizás en la economía, quizás estás emprendiendo a hacer algo nuevo y quizás no ves por dónde salir. Tenga fe, agárrese. Dios traerá la revelación, traerá un sueño, traerá una visión. Alguien te hablará y tú dirás, es por este lado que tengo que irme. Eso es lo que va a hacer Dios en este tiempo cuando nos agarremos de la mano poderosa de Dios. Agarrarnos de la mano poderosa de Dios es entonces estar bajo el cobijo del árbol de la vida. Ese árbol de la vida entonces dice que traerá fruto para los 12 meses. O sea, cada mes del año nosotros vamos a tener esa provisión del cielo. Dios te estará dando la provisión cada mes. Este mes de noviembre que estamos empezando, hoy es el primer servicio de noviembre. Dios dice que traerá una provisión en este mes de noviembre. Noviembre entonces trae su provisión desde la mano divina de Dios, donde estamos acobijados bajo el árbol de la vida. Entonces noviembre trae su provisión. No esté desesperada, no esté desesperado. Tenga esa fe que Dios va a sacarlo. Dios va a tener esa victoria en ti, que lo vas a sacar adelante. Por eso dice el árbol que tenía ese sustento para cada mes. Y este mes trae su sustento. Declárelo: este mes voy a tener mi provisión. Este mes voy a tener lo que tanto he soñado. Este mes de noviembre voy a tener lo que Dios ha prometido a favor de mi vida, lo que mis sueños, mis anhelos, lo que está en mi corazón, que yo lo he puesto en presencia de Dios. Este mes de noviembre empezaré a ver la victoria. Este
este es el tiempo maravilloso donde el árbol de la vida se manifestará a nosotros. No siga viviendo por el bien y el mal, siga viviendo o empiece a vivir bajo la cobertura del Dios que hizo el reino de los cielos y la tierra y que tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas que en ellas hay, que eso es Jesús de Nazaret en nosotros, el árbol de la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Por eso Él tiene nuestro sustento, Él tiene ese cobijo. Por eso el salmista decía: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es para ti, todo lo que vas a hacer va a prosperar. Eso es para nosotros, la iglesia que le creemos a Jesús. Vamos a prosperar en todo lo que emprendamos. Todo lo que emprendamos no es algo, dice: todo lo que hace prosperará. Eso lo vivió el salmista, David lo vivió, lo vivimos en Cristo Jesús, lo vivió los apóstoles, lo vivimos en este tiempo, que es posible el árbol de la vida. Cuando nos acobijamos es posible ver las victorias en Él. Quizás hoy no lo está viendo, pero te garantizo que va a venir la victoria, que va a terminar la carrera en grande victoria, porque esa es la promesa que Dios nos está dando y esa es la promesa que la Biblia nos dice. Por eso habrá un sustento en este mes, habrá sanidad en este mes, por eso habrá bendiciones maravillosas en este mes. Y vamos a orar en esta hora para que la manifestación poderosa de Dios se haga en su casa, porque hay una atmósfera de victoria y una atmósfera de bendición, hay una atmósfera de milagros en esta noche, donde sé que Dios va a hacer ese milagro a favor tuyo. Padre y maravilloso Dios, no nos acobijamos bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal, estamos cobijados bajo el árbol de la vida, que es Cristo. Por eso, Señor Jesucristo, enseñoréase, venga a permanecer en cada uno de nosotros como ese Dios poderoso, ese Dios verdadero que quita toda obra infructuosa de las tinieblas. En cada casa, en cada hogar donde había temor, donde habían discordias, problemas, enfermedades, hoy la gracia tuya saca, porque ahí viene la presencia del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Dígale: aquí en esta casa está el Espíritu Santo, aquí en mi hogar está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y dale ahora mismo esa obra poderosa, que Él manifieste la obra del árbol de la vida. El Espíritu Santo trae frutos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, se manifiestan ahora. Esos son los frutos, y esa es la libertad que va a empezar a experimentar. En tu corazón experimentarás el amor, ahora en tu corazón experimentarás la fe, en tu corazón experimentarás la bondad, en tu corazón experimentarás esas cosas maravillosas, porque has recibido sanidad, has recibido libertad. Por la sangre de Jesús recibe libertad, por la poderosa llaga de Jesús recibe ahora sanidad divina. Ese sano de esa adversidad en su estómago, en su cuerpo, en su área física, en su hueso. Ahora mismo recibe huesos nuevos, recibe cadera nueva, recibe ojos, esa visión se va. Ahora el colirio celestial es colocado en sus ojos. Ahora mismo sus oídos empezarán a funcionar correctamente, su cuerpo empezará a funcionar bien. A partir de ahora, lo que no podía hacer lo puede hacer, porque la llaga de Jesús te ha sanado, el poder de la sangre te ha libertado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, aleluya. Amada iglesia, qué bendición es acobijarnos bajo las promesas maravillosas de Dios. Acuérdese, tomen la promesa allí, Apocalipsis capítulo 22, el versículo número 2. Dios dice claramente por favor de nosotros que hay provisión para este mes. Ahí hay provisión. Profetícelo en esta noche cuando se va a acostar. Dígale: Dios me dijo que había provisión, y va a venir la provisión. ¿Y de qué manera viene la provisión? Cuando nosotros también le cumplimos a Dios, somos obedientes con Dios, y por eso pactamos con Dios con nuestra ofrenda. Mira que cuando nosotros damos, Dios desde los reinos de los cielos dice que Él ha puesto un testigo, que es nuestro Señor Jesucristo, que está viendo estas cosas, porque dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente, que ha puesto a esta bendición un juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, y tenemos ese fortísimo consuelo en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, desde el reino de los cielos. Por eso hoy pactamos con nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro pacto, nuestro diezmo, ahí en nuestra cajita de fe. El próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración lo traeremos y lo dejaremos en el alfolí, y cumpliremos esa bendición maravillosa de lo que Dios tiene a favor de nuestra vida. Vamos a orar por nuestra economía también. Padre, tu promesa dice que si traemos nuestros diezmos
así como tú nos dijiste, Señor Jesús, que era necesario, Señor Jesús, seguir diezmando, seguir ofrendando, sin dejar la misericordia y sin dejar la bondad, sin dejar las cosas nuevas que traía a favor de nuestra vida. Por eso hoy también presentamos nosotros en Casa Roca Restauración, como iglesia tuya, Dios, esta ofrenda, esta primicia, este pacto, este diezmo, y declaramos la bendición maravillosa de que tú reprendes al devorador por cada uno de nosotros, y que somos ricos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque traemos la promesa maravillosa que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por regalarnos la oportunidad en esta noche de llevar esta maravillosa palabra, una palabra de libertad, una palabra de sanidad, una palabra de gozo, una palabra de confianza de que vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso lo esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana para tener ese encuentro maravilloso con Dios. Bendiciones, iglesia. La paz del Señor. Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice: ven, acércate. Solo por salvarme tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás. Cantamos: Jireh, tú bastarás. Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. No quiero olvidar lo que siento hoy. En la cima yo puedo recordar tu fidelidad. Conmigo estás.